voy a grabar. Ya. Ok, bueno, no. Esto de la carátula, no sé si se puede ver. Sí. Ya, ya, bueno, aquí tenemos el tema, la resolución algebraica de ecuaciones polinomiales, elaborado por nosotros, ¿no? Y en Bueno, este me caso, imagino que, por ejemplo, perdón que te corte, José, yo me imagino que allí, por ejemplo, vamos a decir, se me ocurre, ¿no? Muy buenas tardes. Somos, José y yo somos el grupo conformado por, se me ocurre José Luis Cantos, Dani Nole y Nora Redrobán. Les vamos a mm, explicar sobre la resolución algebraica de ecuaciones polinomiales, específicamente la resolución de ecuaciones de tercer grado. Se me ocurre, ¿no es cierto? ajá, Ya. ya. Entonces aquí tenemos, ¿no? La resolución de ecuaciones de tercer grado. Bueno, entonces el ejercicio de aplicación que tenemos aquí, ¿no? Aplicando la fórmula de Tartaglia y de Cardano, resolver la siguiente ecuación: x cubo más 4x cuadrado menos 11x menos 30 igual a 0. Entonces, aquí para el desarrollo, lo que primero tenemos que es identificar los coeficientes de b, c y d, que son aquí como se puede evidenciar en esta ecuación, ¿no? Aquí claramente se ve que el coeficiente es 1 y respectivamente tengo el 4, el menos 11, el menos 30, que están detallados aquí en esta parte derecha, ¿no? Entonces ya los podemos identificar. ¿Por qué es importante identificar los coeficientes de esta ecuación de tercer grado? Porque esos son los que nos van a nosotros a permitir expresarlos o introducirlos en las fórmulas y también mediante algunas sustituciones que vamos a ver a continuación. Ya, entonces ahora le voy a borrar esto que acabo de hacer. Mira, entonces calculamos los coeficientes de P y Q de la fórmula de Tartaglia y de Cardano. Como nosotros podemos notar aquí, el coeficiente P, que es igual al C menos B cuadrado sobre 3, y el Q es igual a D menos BC sobre 3 más 2B cubo sobre 27. Como en el paso anterior ya teníamos los coeficientes A, B, C y D, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Únicamente reemplazarlos y calcularlos. Ya. Entonces sustituimos por sus valores numéricos y tenemos los siguientes. Entonces, al calcularlos, tenemos que el valor de P es menos 49 tercios y el valor de Q es igual a menos 286 sobre 27. No hay mucha ciencia en eso, ¿verdad? Ujú. Ahora, una de las formas que nos propone esta ecuación de Tartaglia y de Cardano es que se va a obtener una ecuación cúbica, pero excluyendo un término cuadrático. En este caso, z cubo más pz más q igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos los valores de p y q que calculamos. Recuerda que los valores de p y q que calculamos anteriormente son estos. No sé si tú puedes ver. El 49, que era el valor de p, y el valor de Q, que era este valor de menos 286 sobre 27. Entonces, como esta expresión ya está igualada a 0, ahora lo que tenemos que hacer es seguir los pasos de la ecuación de Tartaglia y de Cardano. Y para eso vamos a encontrar las raíces de esta expresión. Y tenemos que también hacer un cambio de variable, porque de eso se trata esta ecuación. Vamos haciendo cambios de variable, encontrando otros coeficientes y finalmente vamos a hallar unas raíces y esas raíces son A las que ver, también tenemos espérate, que verás, resolver. esta partecita no la entiendo, verás. Yo la entendí hasta que tú dijiste que la intención de estos términos P y Q es tratar de que esa ecuación cúbica elimine al término que está elevado al cuadrado y convirtiéndose en una ecuación de la forma z cubo más pz más q. Ya, hasta Ajá, ahí la entendí. Y ya, ahora, ¿qué es lo que hace? Reemplaza ahí obviamente los valores de P que encontramos, los ajá, valores numéricos de P y de Q, ¿no es sí, cierto? Ya, anteriormente, claro. ¿y qué es lo que hacemos ahora? Ya, entonces ahora vamos al siguiente paso, ¿no? Ujú. Entonces ahora el siguiente paso lo que tenemos que hacer es calcular el discriminante. ¿Por qué debemos calcular el discriminante? Porque este discriminante es parte de la fórmula de Tartaglia y de Cardano, una fórmula que tiene una expresión un poco compleja. Este discriminante que tenemos con estos coeficientes de P y Q que calculamos anteriormente
en el paso anterior. ¿Te acuerdas que era el P Ujú, era esta expresión de aquí, menos ujú. 49 sobre 3 y la otra expresión de Q? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros calculamos el discriminante, este discriminante puede tener tres valores. Puede tener un valor que sea positivo, puede tener un discriminante que sea un valor de cero y puede tener un discriminante que en este caso sea un valor negativo. En este caso nos dio un valor negativo. Ahora, este discriminante, como nos da un valor negativo, ¿qué nos va a indicar? Que esta expresión o la ecuación original, la que teníamos con x cubo, la que estaba en la presentación, creo que era en la 2 o en el paso en los pasos anteriores, nos Ujú. indica que va a tener tres raíces reales. O sea, esa es la expresión, te puedo decir la forma de la fórmula de la expresión de Tartaglia y de Cardano. Esas son las tres características que nos dice esa expresión, que cuando tengo un discriminante mayor a cero, va a tener, no sé, no recuerdo muy bien el documento que estaba ahí, que tenemos, te decía que va a tener una raíz real y dos imaginarias. Cuando el discriminante era igual a cero, decía que tenía dos raíces conjugadas o dos raíces igualitas imaginarias y una real. No recuerdo muy bien, te soy honesto y sincero, por eso es cuestión de revisarlo, ¿no? Y Claro. cuando tenía el discriminante negativo, en este caso, como es el caso de este ejercicio que estamos resolviendo, ahí vamos a tener tres raíces reales y diferentes. Entonces, ese discriminante lo vamos a reemplazar en la fórmula de Tartaglia y de Cardano que tenemos como documento. Sí, aquí dice, José, aquí dice, si el discriminante es igual a cero, las raíces de la ecuación son reales y al menos dos de ellas son reales. Esa parte lo entiendo. Ya, son reales repetidas. Son reales repetidas. Pero, ¿qué entendemos cuando dice aquí, las dos raíces de la ecuación son reales y al menos dos de ellas son reales? ¿Cómo le pongo? Son reales repetidas, esa parte me falta corregir. Es decir, que, por poner un ejemplo, si tú calculas un x1 te va a salir, por poner un ejemplo, -2. El x2 te va a salir otro valor -2 y el x3, por ejemplo, te va a salir un valor diferente. Me invento, 6, por ejemplo. ¿Ya? Entonces sería, si el discriminante es igual a cero, las raíces de la ecuación son reales y al menos dos de ellas son repetidas. Exacto. ¿Así? Sí, sí, Nora. Ya. Ya, entonces en el caso como nos salió el discriminante negativo, ¿qué voy a tener? Voy a tener tres raíces, como te decía, reales y distintas, ¿ya? Ya. En cambio, si fuese mayor a cero, tenemos una raíz real y dos raíces complejas conjugadas. Exacto, como está ahí en el documento. Ya. Ok, ya lo cachaste, ¿verdad? Ujú. Ya, entonces mira, ahora, como lo que te acaba de mencionar, el discriminante es menor que cero. Entonces, esto significa que tiene tres raíces reales, o sea, la ecuación original. A eso tenemos que llegar, que va a tomar las siguientes formas. Entonces, mira, ¿te acuerdas que estábamos resolviendo una ecuación de la forma z cubo? ¿Te acuerdas? Z cubo Ujú. más pz Es igual a más cero. qz igual a Ujú. cero. Las raíces de esta expresión que tengo aquí, las raíces de estas tienen estas tres formas. Z1 va a ser A más B. Ya te voy a indicar qué es el A y qué es el B. El Z2 va a ser este coeficiente omega multiplicado por A más este coeficiente omega cuadrado, que son números imaginarios, son números complejos, Ujú. imaginarios, ¿no? ¿Te acuerdas de la fórmula, de las formas polares? Que Sí. teníamos aquí el I, ¿te acuerdas? Y aquí teníamos el Y, ¿te Ujú, acuerdas? Y ujú. teníamos un número complejo, ¿te acuerdas? De aquí teníamos un radio vector y Ajá, teníamos un ángulo. ¿Y te ajá. acuerdas que este vector de esta forma tenía una forma ahí, que era la parte, creo que era la parte imaginaria, más la Imaginaria. parte real, ¿te acuerdas? Ujú, sí. Ya, entonces, como te decía, yo no lo entendí muy bien en el documento que estaba revisando, pero en un video decía que cuando tengo el discriminante menor que cero, entonces estas Z2 y esta Z3 van a tener estos parámetros. Si te fijas que primero le multiplica por el primer número imaginario, por A, y esta es la conjugada, o sea, es como que tú tienes, mira, el primer vector uno va a tener así, ahí más el B, y el otro vector 2 es como que tienes la conjugada, es como que tienes un ahí menos un B, y multiplicas esto, ¿no es cierto?
Y aquí te va a dar como respuesta un número real, algo así. Porque recuerda que el i por el i, ¿qué te queda? El Menos i uno, cuadrado. ¿Y eso te queda cuánto? Menos menos uno. uno. Pero hay una cosa, no te entiendo esta parte que dices del W y W cuadrado, no te entiendo esa parte. Se Ya, supone que si tú tienes W, por ejemplo, un imaginario, W cuadrado, ¿qué te queda? que por eso te decía, es que ya eso te va a explicar. Por ejemplo, es que el w cuadrado es como que tienes un w por un w ahí. Tienes un w cuadrado, es como que tienes un w, un imaginario por el mismo, o sea, el mismo. Lo que estás encontrando es como te puedo decir, es la raíz cuadrada de la norma, algo así, que estaba en ese documento. Ya verás, en la otra presentación lo vamos a ver ahí, Ya. verás. Entonces yo le borro esta parte. Entonces, Entonces ahí tendríamos que decir, debido a que el discriminante es menor que cero, entonces esto significa que la ecuación cúbica va a tener tres raíces reales y para encontrar estas tres raíces reales hay que considerar que cada una de esas raíces tiene la forma o tiene forma como la que se presenta a continuación. A más B es igual a la raíz número uno, la raíz número dos, exacto. así más o menos. Siendo W un número complejo, así me estás diciendo. Eso, Nora, Ya, excelente, ya. ya. Entonces verás, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, si te fijas, mira, entonces aquí, en esta expresión, sea la forma que tenga de los P y los Q que haya encontrado, si me hago entender, la forma de Ujú. la ecuación que tú tengas, sea la ecuación cúbica que tengamos, cualquiera que sea, la forma que sea, lo que yo vi en un video, por eso te decía, en el documento, te soy sincero, honesto, no lo tenía tan claro, pero en el video que yo observé, decía que siempre el omega va a tener esta forma, siempre, independientemente de cualquier ecuación que tengas, de tercer grado, independientemente va a tener esta forma, el menos un medio más raíz cuadrada de 3 sobre 2 y entonces el menos un medio, ¿qué va a ser? El seno de menos seno de 30, ¿verdad? Y el raíz Ujú. de 3 sobre 2 va a ser el coseno de 30. Entonces aquí tengo una forma, si te fijas, de un número complejo. Ajá. Y esto de acá, tengo, le escribe de esta manera, ¿ya? Entonces, aquí tengo el menos seno de 30 y aquí tengo el menos coseno de 30 grados. Y entonces, como ya tengo esto de aquí, el omega y el omega cuadrado, ¿qué es lo que haría? Únicamente ya le reemplazaría en el Z2 y en el Z3. José, y una pregunta, ¿el W cuadrado se queda ese valor al elevarle W elevado al cuadrado, W elevado al cuadrado? Es como que le encuentra, te puedo decir, la conjugada, le multiplica dos veces y le encuentra, como te puedo decir, ¿te acuerdas cuando hacíamos la racionalización? Cuando Sí, teníamos, por sí, ejemplo, pero es que eso nos tocaría, ¿verdad? Te pregunto porque eso justamente nos tocaría explicar, o sea, nos tocaría claro, explicar esto, cómo por hacemos ejemplo, ¿no esto. es cierto? Y le multiplicas, sí, te queda esto, ¿no es cierto? Por la racionalización, te queda Ujú, algo así, un medio sobre 2i y le multiplicas esto, ¿no es cierto? ujú. Eso. Algo así yo le entendí en el video. O sea, yo solamente le tomé el valor que necesitaba. Esto. ¿Ya? Entonces Ujú. ahora le multiplicas esto por esto y obtienes esto. Sí queda al cuadrado, verás, no es la conjugada, sí queda al cuadrado, Si queda al ahorita le acabo cuadrado, de ¿no? hacer. ¿Ya le comprobaste? Sí, ya le comprobé, verás. Ya, chévere. Entonces es el cuadrado, simplemente es el cuadrado del número complejo de arriba. O sea, no hay Ya, que decirle que es la conjugada ni nada, es el es el cuadrado cuadrado. del Ya número bien. complejo. Punto. Ya, entonces eso me hace caer en cuenta para hacerle ya más o menos cuando nos toque la exposición. Claro, es que Ya, por eso mismo hay chévere. que quedar de acuerdo para explicar todos la misma cosa. Ajá. Ya, entonces es cuadrado, ¿no es cierto? Sí, es el Ya. cuadrado. Ya, entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo reemplazamos. Entonces, mira, entonces En donde le reemplazamos en las formas de las tres raíces, ¿no es cierto? ajá, Aquí entonces vamos a mira, reemplazarle la ecuación A de y B. Tartaglia tiene esta forma, ¿no es cierto? Mira, el Z tiene esta forma, A más B. Esta es la primera Una de las raíz, raíces, una de las raíces, una ya. de las Ajá. raíces. Y el A, ¿qué es el A? Mira, el A ya en la fórmula es esta expresión, ¿no es cierto? Si te fijas, Ujú, es raíz cúbica de menos Q sobre 2 más raíz cuadrada del discriminante sobre un valor constante numérico 108. Y el ujú, B, ¿qué es lo único que cambia? El valor menos. Si te fijas, ujú. acá tengo el más y acá tengo el menos. Ya, y estos parámetros ya encontramos, ¿te acuerdas? Ya encontramos el Q, ya encontramos el discriminante. Ok. Y recuerda que el Ujú. discriminante tenía un valor de menos
14.400 era, ¿no? Sí, Y al momento que yo voy a extraer la raíz cuadrada, ¿qué te va a quedar? Te va a un quedar, imaginario. ajá, un 20 sobre raíz cuadrada de 3 por un imaginario. Que bueno, aquí yo no lo, te puedo decir, lo racionalicé. Yo lo dejé tal cual. Ujú. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Entonces vamos al otro paso. Ya, entonces tengo los coeficientes ya. Entonces ahí únicamente lo que tendrías que hacerle es ponerle z es igual, z1 es igual a más b. Ajá. Ya. Entonces, ahora a lo que le escribo, z1 es igual a más b. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esas expresiones anteriores yo le puse en el Wolfram, ¿ya? Y al momento Ujú. que tú lo escribes en el Wolfram, te va a quedar que la A es igual a ¿cuánto? A 13 sextos, a 13 sobre 6 más dice no de 60. Y el B te va a quedar a 13 sextos menos dice no de 60. Entonces, al momento que sumo A más Retrocédele, B, retrocédele, retrocédele un ratito, Dani. ¿Qué digo, José? ya espérate, le paso al anterior. Ya, esto, mira, esto es lo que estoy resolviendo. Si tú le escribes en el Wolfram, esto de aquí, te va a salir esto. Y esto que estoy señalando, y esto que tú lo haces, si tú le mandas en el Wolfram, te va a dar esa expresión. Ujú. Si te da. No, estoy viendo ahí para ver cómo se le tiene que resolver. Pero ya me imagino que ahí nos toca multiplicarle, ahí sí toca multiplicarle por una especie de conjugada, o sea, toca multiplicarle de tal manera que se nos forme un binomio al cubo. Ajá, ajá, sí, eso mismo. Ahí, Ya ahí, sigamos. ahí, ahí estaba especificado en el documento que tenías un u cubo, 1u menos b elevado al cubo. Ujú. Ahí tenías explicado eso. Ya. Ya, sigamos. Entonces, aquí le voy a borrar esto, los dibujos, ¿ya? Entonces Ujú. aquí, por ejemplo, ya tengo el A y tengo el B. Y al momento que le vamos a sumar, si cachas que se van a eliminar estos términos, ¿no? Claro, y quedan las raíces enteras, Esto y 13 el de sexto acá. más 13 sexto, claro. Entonces te queda 13 sextos más 13 sextos y eso ya se puede resolver esa suma de fracciones, ¿ya? Ahí yo creo que verás, Dani, yo creo, que digo, José, verás, debemos ser un poco honestos. Al rato que estamos explicando la parte anterior que tú mencionabas, nosotros creo que debemos ser honestos, porque allí, por ejemplo, no estamos haciéndole mirar cómo se va a resolver el hallar la raíz cúbica de A y la raíz cúbica de B. Entonces, Ya. tenemos que decirle que utilizando las herramientas matemáticas que hoy en día o actualmente se tienen a la mano de manera digital, llegamos a la solución tal. Claro, ahí le ponemos esto, por lo que dice, resolviendo las raíces con ayudas con la ayuda de Wolfram Alpha tenemos, claro, Ajá, ¿sí? Porque, o sea, como te decía, el video lo estamos haciendo nosotros y estamos usando recursos, ajá, ya. ya listo. Entonces, Entonces ahí mira, tenemos. entonces aquí sumando los valores anteriores y asignando como Z1 es igual a más B, ¿qué tenemos? Que Z1 va a ser igual a ¿cuánto? Y reemplazamos los datos y ya concluimos que sale 13 tercios, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta encontrar? Nos falta hallar el Z2 y el Z3. Ujú. Entonces, como ya vimos anteriormente y ya encontramos en las diapositivas anteriores, ¿te acuerdas que ya encontramos que el Z2 aquí era Era igual igual a a omega, W por A. Ajá. ajá, por esto, ¿no es cierto? Ujú. Y únicamente esto de acá, y el A ya Ujú. encontramos aquí, ¿no es cierto? En esta expresión. Así es. Y el omega cuadrado, que era que tú o sea, acabamos de darnos cuenta que era el cuadrado, ¿verdad? W a lo cuadrado. Así es. Ajá, es esta expresión de acá, en cambio el B. Entonces Ujú. aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí aplicamos una propiedad distributiva, ¿no? Distributiva. Ujú. Entonces al momento de aplicar la propiedad distributiva, se van a simplificar expresiones y voy a llegar a concluir que el Z2 va a ser ¿cuánto? Menos 11 tercios, ¿ya? Ujú. Y finalmente, ¿qué nos falta encontrar? Nos falta hallar el Z3. Ujú. Y el Z3, recordemos que el Z3 también ya lo definimos anteriormente. El Z3, recuerda que el Z3 era en cambio a omega cuadrado por A más el omega por el B. Y esto Ujú. ya lo teníamos anteriormente y lo único que hacemos es vamos reemplazando, ¿no? El Es A,
el Ujú, omega y el b. Y de la misma ujú, manera, aplicando propiedad distributiva, llegamos a concluir que el Z3 va a ser igual a menos 2/3. ujú. Entonces, como ya tenemos el Z1, el Z2 y el Z3, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazarla en ecuación. Encontrar las variables originales que son el X1, el X2 y el X3, porque esas son las Ujú, que tenemos que llegar a encontrar. Ya. Entonces, aquí lo que hacemos es utilizamos el cambio de variable que ujú. definimos, ¿no? En la ecuación de Tartaglia. El X1 va a ser el Z1 más el coeficiente de B sobre 3A. El Z2, el X2, perdón, el Z2 sobre el coeficiente de menos B sobre 3A. Y respectivamente lo hacemos con el X3 y para el Z3. Como ya tenemos todo, ¿no? Si te fijas, ya tenemos el Z1, el Z2, tenemos el Z3 y ya anteriormente en el paso 1 ya habíamos encontrado los coeficientes de B y de A. Y recordemos Ujú. que el A asignamos que era 1, ¿no? Así Entonces, aquí es. únicamente, ¿qué es lo que hago? Solo lo reemplazo, Ajá. solo sustituyo. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Sustituyo. Entonces, mira, aquí sustituyendo los valores encontrados en los literales 1, 8 y 9, entonces encontramos que el X1 va a ser igual a 3, el X2 va a ser igual a menos 5, el X3 va a ser igual a menos 2, y esos tres valores serían las raíces de la ecuación. ¿Ya? Me parece bien. Entonces, chiquillos, yo estoy de acuerdo exactamente en que nos dividamos el trabajo. ¿Cuántas diapositivas están, mi querido José?